Hola chicos, bienvenidos a este canal hiperdimensional. Como cristianos, muchas veces tenemos inquietudes sobre el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ovni, y con mucha sabiduría y mucha prudencia, muchos líderes, muchos pastores prefieren evitar este tema. Sin embargo, en estos últimos años este tema ha empezado a reventar, a surgir, a brotar en redes sociales, no solo de parte de sitios particulares, fuentes no reconocidas, sino también en medios de comunicación oficiales y sobre todo de parte de autoridades, ¿sí? En varios países, en el Congreso de Estados Unidos. Personalmente, cuando yo detecté que este fenómeno empezaba a volverse más real y más serio, empecé a reunir información. En primera instancia fue para demostrar que el fenómeno estaba saliendo del área de lo hipotético, de lo conspiranoico, pasando al mundo real, digamos, ¿no? Al campo de lo legal, del campo institucional, formal. Para mí me parecía algo increíble. Decidí documentar esto, ¿no? Y empecé a reunir información, pero en poco tiempo la información se hizo grande, abundante, difícil de catalogar, difícil de procesar. Y después de estudiar o analizar varias o distintas formas de organizar la información para que sea digerible y entendible, vi que el orden cronológico era realmente la mejor forma, ¿no? Y obviamente utilizando una página web decidí poner la información en orden cronológico. De ahí nacieron dos cosas. Primero, el Foro Bíblico de Vida Extraterrestre, que es un grupo de cristianos autoconvocados para analizar este fenómeno desde la perspectiva bíblica y cristiana. Y más en particular también nació este archivo, que es una línea de tiempo. Este archivo yo probablemente lo inicié gracias al documental cristiano Higher Entities. Este documental es del 2019. Si el documental sale en el 2019, 2021 probablemente creé este sitio web. Por varias fuentes de este documental y de otros sitios web cristianos, supe que toda esta situación había arrancado en el año 1903 con el libro Devils and Spirits of Babylon, un trabajo de arqueología donde básicamente se traducen unas tablillas sumerias de este tipo, ¿no? Estas tablillas estuvieron escondidas por siglos en la biblioteca del rey Asdrubal. En 1903 se terminó la traducción de estas tablillas y básicamente lo que estas tablillas contenían era ritos de invocación para protección contra demonios, espíritus, vampiros, duendes, fantasmas y otros espíritus malignos que atacan a la humanidad. A través de esta obra, en 1903, se pudo entender que la civilización sumeria, babilónica, tenía muy presente la existencia de los espíritus, los nombraban y los utilizaban a nivel casi legal. O sea, si tú tenías un contrato legal de compra-venta de algo, de arriendo, ¿no es cierto? O documentos gubernamentales. Dentro de ese tipo de documentos había invocaciones y había referencias a estos espíritus. O sea, no es como hoy que tú en la actualidad, cuando tú leas un documento oficial de un congreso o de una empresa, encuentres material religioso. No, en esos textos estaba mezclado la religión, la creencia espiritual, espiritista, mezclado junto con las actividades cotidianas, legales, de comercio y de leyes de esa civilización. Eso se llegó a descubrir mediante esta traducción. La pregunta surge de por qué esta civilización tenía esta noción, esta percepción de la realidad. O bien eran religiosos e ingenuos, o bien en realidad había poder, un poder sobrenatural oculto en estas entidades, de tal forma que ellos vieron la necesidad de tomarlas en cuenta en las actividades más cotidianas y seculares de la sociedad. Entonces se dice que luego de esta traducción varias personas trataron de poner en práctica estos manuales, estas invocaciones, llegaron a tener resultados. Uno de los primeros de las primeras personas fueron en Rusia, ¿sí? Personas que experimentaban con temas parapsicológicos paranormales. Luego de regarse la voz, llega a Inglaterra y Estados Unidos el ocultista Aleister Crowley, que de la nada, sin ser un ocultista de carrera, digamos, ¿no? Desarrolla toda una tendencia religiosa para crear un ritual satánico de invocación a seres elementales o seres espirituales. Uno de estos es esta criatura. Y bueno, según el documental Higher Entities, se dice que este ocultista precisamente utilizó conocimientos de este libro, The Devils and Evil Spirits of Babylonia, ¿no?
y como resultado trajo a este mundo de otra dimensión a esta criatura. En ese tiempo no había fotografías, así que supuestamente este ocultista Aleister Crowley lo dibujó. Este sería Aleister Crowley. Esta persona fue muy influyente a inicios del siglo pasado porque era un pensador, un libre pensador, influyó en campos del arte, de la cultura, de la literatura, y él se hacía llamar a sí mismo la bestia 666. Él creía que él era el anticristo y su influencia llegó a tal punto que inclusive la banda como los Beatles dedicaron algunas canciones a este hombre, ¿no? De hecho, aquí están algunas influencias. No es solo los Beatles, sino aquí tienes a Ozzy Osbourne, que tiene la canción llamada Mr. Crowley, dedicada a él, a este ocultista, ¿no? Este señor Aleister Crowley transmitió sus conocimientos hacia una nueva persona que aparece en 1936, que viene siendo Jack Parsons. Y lo que este hombre hace, Jack Parsons, es con las enseñanzas de Aleister Crowley, utilizó este libro antiguo para invocar espíritus antiguos de Babilonia y pedirles ayuda e información sobre cómo crear cohetes de propulsión, utilizando información sobrenatural con ayuda de espíritus para la creación de cohetes a propulsión. Y este hombre llega a crear JPL, el laboratorio de propulsión de la NASA. Hoy se llama Jet Propulsion Laboratory. Se dice que en realidad es las iniciales de Jack Parsons Laboratory, pero es creación de este señor Jack Parsons, que a su vez es discípulo de Aleister Crowley. ¿Cuál es el rollo con todo esto? Es que este hombre abiertamente dijo que los espíritus que había invocado se iban a manifestar en forma de extraterrestres. Y esto empieza a suceder aquí en 1936. Luego se desata toda una serie de situaciones donde realmente toma mucho tiempo y dedicación ver el desarrollo de esto, cómo fue evolucionándose, pero llegamos hasta nuestros días en el que ya diputados del Congreso de Estados Unidos hablan de este tema. Toda la información que yo empecé a recopilar la reuní en esta línea de tiempo. De todas maneras, era bastante complicado analizar, conversar, resumir y ver qué se puede entender de esto, ¿no? Así que llegué a la herramienta Notebook LM, que es una inteligencia artificial que te permite crear una sesión para análisis de documentos. Y aquí, por ejemplo, yo cargué esta línea de tiempo, este sitio web, y le pedí diferentes tipos de análisis y empecé a ver primero una forma efectiva de catalogar la información. Como ustedes pueden ver aquí, la inteligencia artificial me permitió ver que toda esta información se puede catalogar en 5 categorías: la perspectiva bíblica y teológica, una historia contemporánea del fenómeno, actores y entidades clave, fenomenología y ciencia, y el contexto geográfico. Esto me pareció realmente alucinante, que justamente yo estaba teniendo problemas con ver la catalogación, la clasificación de la información. Y bueno, vamos a ver qué nos propone en cuanto a la perspectiva bíblica teológica. Los puntos a tratar serían la identidad de los extraterrestres, que serían demonios y ángeles caídos. Es súper importante hacer esta diferenciación, ¿no? Demonios versus ángeles caídos son dos cosas diferentes. Los Nephilim, que serían gigantes híbridos. Luego tenemos la conexión ancestral. ¿Qué pasa con Nimrod y la Torre de Babel? Luego tenemos los días de Noé. ¿Qué pasó con Noé y el diluvio? Y la relación que tiene esto con el fin de los tiempos. En cuanto a la historia contemporánea, la inteligencia artificial marca 4 eventos importantes: la década de 1900 a 1940, de 1940 a 1960, ¿sí? Aquí están 40 años, aquí están 20 años, de 1970 al 1990, otros 20 años, y del 2000 al 2024. Me parece interesante que hace grupos, divisiones de entre 20 y 40 años, ¿no? Grupos de 20 años. Súper interesante que en la primera década, los eventos que la inteligencia artificial marca como importantes sería el ritual de Aleister Crowley, la sociedad de Brill y el surgimiento de los nazis en Alemania, que estaría directamente relacionado a todo esto, y la era espacial en 1936. Luego, en la década de los 40 a los 60, estamos en lo que es la Guerra Fría, y en este momento lo que destaca es el incidente de Roswell, Kenneth Arnold y los Majestic 12, Majestic 12, el proyecto Blue Book, supuesta negociación del presidente Eisenhower con los extraterrestres. Luego, de los 70 a los 90, es una época de investigaciones y denuncias. De los principales personajes que la inteligencia artificial menciona serían Jacques Vallée, Bob Lazar y el pastor Ray Boucher. Me parece súper interesante que la IA seleccione a estos como de los actores principales, porque realmente son. Yo personalmente no me habría fijado
o me habría tomado mucho tiempo llegar a esta conclusión. Luego tenemos la parte de la apertura gubernamental, que es desde el año 2000 hasta el 2024, que tendríamos el programa ATIP, la desclasificación de videos del Pentágono, David Grush, y el programa Immaculate Constellation. En la fenomenología y ciencia me propone 5 cosas a estudiar, ¿no? El origen interdimensional versus extraterrestres son 2 hipótesis que explicarían el fenómeno extraterrestre, se contradicen, ¿no? El fenómenos o aéreos no identificados, cómo cambió el nombre UFO a UAP, o sea, OVNI a FANI, de objeto volador no identificado, a fenómeno aéreo no identificado, fenómeno anómalo no identificado. Luego están los casos de abducción extraterrestre y mutilación de ganado, bases subterráneas marinas y tecnologías de recuperación. Finalmente, un contexto geográfico. Interesantemente, la inteligencia artificial destaca 4 lugares: Ecuador, Estados Unidos, Perú y el Medio Oriente. Me parece realmente interesantísimo, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, si yo doy clic en cada punto, me da un pequeño análisis de esta situación, ¿no? Y esto sería pues una forma realmente muy interesante, no solo de discutir esto, sino de posiblemente crear inclusive un seminario o un libro. Más allá de esto, creo que es súper importante dar a las personas, a la gente, un acceso a esta herramienta, probablemente desarrollada por mí, o que aprendan a utilizar esta herramienta. De hecho, es lo que yo haría. Sí, pensándolo bien. Y con eso estaría terminando esta última prueba.